En el capítulo de hoy vamos a hablar acerca del plano tangente. Nosotros vamos a tener que el plano tangente se va a poder presentar hacia un punto o en un punto, o también se puede presentar en una superficie. Vamos a ver la definición de un plano tangente a un punto. Entonces vamos a tener que el plano tangente en el punto P sub 0 con coordenadas x0, y0, z0 va a ser la superficie de nivel que va a estar dada mediante la siguiente función de varias variables. Entonces va a ser f de x, y, z igual a c de una función derivable f, y además va a ser normal al gradiente de nuestra función evaluada en el punto P sub 0. Entonces vamos a decir que nuestro plano tangente a la función f de x, y, z igual a c en el punto P sub 0 con coordenadas x0, y0, z0 está dado a partir de la siguiente fórmula. Entonces tenemos que va a ser la derivada con respecto a x de evaluado en el punto P sub 0 por x menos x sub 0 más la derivada con respecto a y evaluada en el punto P sub 0 de y menos y sub 0. Y finalmente más f de z en el punto P sub 0 por z menos z sub 0. Y toda esta ecuación la vamos a igualar a c. Entonces vamos a tener que esta va a ser la fórmula para un plano tangente a un punto. Ahora vamos a ver el plano tangente a una superficie. Entonces vamos a decir que el plano tangente a una superficie que vamos a tener que es z igual a f de x, y de una función derivable f en un punto P sub 0 que tiene coordenadas x0, y0, z0, donde z0 vamos a tener que se representa mediante la siguiente forma. Entonces vamos a tener que este punto va a ser igual al punto x0, y0 y f evaluado en x0, y0. Entonces vamos a tener que la ecuación para nuestro plano tangente está dada por la derivada de nuestra función f con respecto a x en el punto x0, y0 por x menos x sub 0 más la derivada de f con respecto a y en el punto x0, y0 por y menos y sub 0. Y todo esto menos z menos z sub 0 igual a 0. Entonces tenemos que esta va a ser la fórmula para una ecuación del plano tangente en una superficie. A continuación vamos a ver un ejemplo en el cual podamos aplicar nuestro concepto, en el cual nos pide encontrar las ecuaciones para el plano tangente de la siguiente superficie. Entonces tenemos la superficie x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 3 en el punto sub 0 con coordenadas 1, 1, 1. En primer lugar debemos determinar nuestro vector normal al plano tangente. Para esto vamos a hacer uso del gradiente de nuestra función. Entonces vamos a tener que debemos determinar el vector normal al plano tangente a la superficie, el cual se determina por medio del gradiente. Entonces vamos a tener que si nuestra función f de x, y, z, donde vamos a tener que su gradiente, entonces, donde el gradiente de f va a ser igual a la derivada con respecto a x de f, la derivada con respecto a y de f y la derivada parcial de z con respecto a f. Entonces, para nuestro caso vamos a tener que f de x, y z va a ser igual a x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado
Y ahora debemos determinar las derivadas parciales de cada una de nuestras variables con respecto a x, a y, a z en nuestra función de varias variables. Para esto entonces vamos a ubicar nuestras derivadas parciales. Entonces vamos a tener que nuestra derivada de nuestra función con respecto a x y nuestra función va a ser x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado va a ser igual. Entonces acá tenemos que aplicar la derivada con respecto a x de, acá tenemos una suma, esa va a ser las sumas de las derivadas, es decir, la derivada con respecto a x de x al cuadrado más la derivada con respecto a x de y cuadrado más la derivada con respecto a x de z cuadrado. Para este caso vamos a tener que tanto la variable z como la variable y son constantes. Eso significa que su derivada es 0. Por tanto, vamos a tener que la derivada de la función con respecto a x va a ser igual a la derivada de x cuadrado, es decir, 2x. Ahora vamos a determinar la derivada de nuestra función con respecto a y. Entonces tenemos que será de x cuadrado, y cuadrado más z cuadrado. Va a ser igual a la derivada con respecto a y de x cuadrado más la derivada con respecto a y de y cuadrado más la derivada con respecto a y de z cuadrado. Entonces para este caso vamos a tener que las constantes van a ser x y va a ser z. Entonces vamos a tener que hallar la derivada con respecto a y de y cuadrado, que sería 2y. Y por último, entonces calculamos la derivada de f con respecto a z de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Va a ser igual a la derivada con respecto a z de x cuadrado más la derivada con respecto a z de y cuadrado más la derivada con respecto a z de z cuadrado. Acá tenemos que tanto x como y son constantes, eso significa que su derivada es 0 y tenemos la derivada de z cuadrado, es decir, 2z. Entonces ya encontramos el gradiente de nuestra función. Entonces vamos a tener que el gradiente de f es, entonces tenemos que el gradiente de f va a ser igual a 2x, 2y y 2z. Entonces vamos a tener que el vector normal a nuestra superficie en el punto P sub 0, 1, en el punto P sub 0 con coordenadas 1, 1, 1 será, vamos a tener entonces el vector normal a la superficie en el punto P sub 0 con coordenadas 1, 1, 1 se va a obtener reemplazando en nuestro gradiente el punto x como 1, y como 1 y z como 1. De esta forma entonces vamos a tener que n, que va a ser el gradiente de nuestra función, en los puntos 1, 1, 1 va a ser igual a 2 por 1, 2 por y es decir 1 y z es decir 1. Entonces vamos a tener que el vector normal va a ser igual a 2, 2, 2. Ahora para poder construir nuestro plano tangente de nuestra superficie, entonces vamos a utilizar la siguiente ecuación. La derivada con respecto a x de nuestra función evaluada en el punto P sub 0 por x menos x sub 0. Más la derivada de nuestra función con respecto a y evaluada en el punto P sub 0 por y menos y sub 0, más la derivada con respecto a z evaluada en el punto P sub 0 por z menos z sub 0. Y todo esto igual a 0. Donde vamos a tener que nuestro punto f de x0, y0, z0 va a ser el punto dado por 1, 1, 1, que es donde nosotros deseamos que se encuentre el plano. Y por otro lado, entonces vamos a tener que las derivadas de f de x, f de y evaluado en el punto P sub 0 y f de z evaluado en el punto P sub 0 van a ser las coordenadas de nuestro vector normal, es decir, n va a ser igual a 2, 2, 2.
Por tanto, reemplazando en nuestra ecuación, vamos a tener que esta va a ser igual a 2 por x menos 1 más 2 por y menos 1 más 2 por z menos 1 igual a 0. Ahora vamos a multiplicar el 2 por cada uno de los términos. Entonces tenemos 2 por x, 2x, menos 2 por 1, 2, más 2 por y, 2y, más por menos, menos, 2 por 1, 2, más por más nos daría más, 2 por z, 2z, más por menos, menos, 2 por 1, 2, igual a 0. De acá entonces vamos a tener que será 2x más 2y más 2z. Acá tenemos menos 2 sería menos 4, menos 2 sería menos 6 igual a 0. Por lo tanto, entonces vamos a decir que el plano tangente de la superficie x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 3 en el punto P sub 0 con coordenadas 1, 1, 1 es 2x más 2y más 2z menos 6 igual a 0. Entonces vamos a tener que este va a ser el plano tangente a nuestra superficie. En el capítulo de hoy aprendiste acerca del plano tangente.